A veces la vida no es como uno la planea. Suceden acontecimientos que no esperamos, nos cambian el rumbo por completo o nos llevan a reaccionar y sentir de formas inigualables. En esta historia te contamos cómo es la vida desde una persona que fue adoptada. La adopción en niños puede ser muy traumática, y mucho más si no tienen conocimiento de sus padres. Para un niño, el amor es un cuidado tan básico como el de alimentarse, y de estos primeros años y cuidados dependerá el desarrollo de su cerebro y de su mente, su capacidad de vincular con los otros, su forma de verse a sí mismo y al mundo, su confianza y en gran medida, su personalidad. Aún así, aunque en la situación más idílica el niño pudiera haber recibido un apego seguro, tenemos que ser conscientes que el simple hecho de vivir muertes, abandonos o en centros de adopción ya puede ser traumatizante. Si bien es cierto que no todos tienen por qué desarrollar un trastorno del apego o un trastorno por trauma complejo. Es duro decirlo, pero cuando hablamos de apego, si este no ha sido adecuado en los primeros años o si ha habido traumatización, el amor no lo puede todo. Información sacada del Centro de Psicología de Madrid. Soy Micaela Albano y esto es Te invito a los Pochoclos, un podcast de comunicación abierta. Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio con una historia maravillosa, con una historia súper entretenida. Acá estoy con Liliana Morandini, licenciada en Psicología y profesora nacional de Educación Física. Bueno, para comenzar, primero, antes que nada, bienvenida Lili, y vamos a hablar un poquito sobre tu historia. Bueno, bienvenida. Gracias y gracias por la invitación y está bueno compartir historias de vida. Bueno, para comenzar quería que me cuentes un poquito y que le cuentes a los oyentes cómo fue tu historia desde el lado de tu familia, cómo viene, por decirlo, este sistema, que es este sistema familiar que todos tenemos atrás. ¿Cómo se compone? Mi sistema familiar, éramos mi papá, mi mamá y yo. Éramos nosotros tres. Confieso que tuve una infancia muy buena, una adolescencia igual, pero que a lo largo del tiempo empiezan a aparecer cosas y uno se cuestiona y se pregunta cosas como a veces meterse en la cabeza, soy hija de mis padres, si bien todos los niños en algún momento creen ser adoptados, bueno, algunas personas lo confirmamos y sobre todo eso del secreto familiar, de que no se tenía que decir, y bueno, todo eso va influyendo en la vida. En mi caso ha sido positivo, por la forma creo que lo he ido tomando, si bien hubo momentos en que uno va sufriendo porque va creciendo y no es que está todo resuelto. Hoy yo puedo contarlo de determinada manera, pero si uno se pone a pensar, van pasando cosas y angustias que uno va superando, entonces hoy se puede contar así, pero influyen porque tiene que ver con la historia de cada uno, el saber de dónde venimos y nuestra identidad, y es necesaria, o sea, uno tiene derecho a saber sobre su identidad. Me parece súper interesante lo que decís y también esto de que en algún momento de tu vida vos sentiste que eras adoptada. Que eso me parece súper profundo porque yo no sé si es que a todo el mundo le sucede. Digo, de algún lado empezaste a sentir que había algo, tal vez al que vos no pertenecías de esas personas y que algo te distinguía de los demás. ¿Por qué? ¿De dónde salió esta duda que tenías? El sentir ese, o sea, después con el tiempo empiezan a aparecer, por ejemplo, yo recuerdo a los 8 años, siempre tuve una relación excelente con mis padres. Mi papá muy de jugar, muy de estar, de contarme cuentos cuando me iba a dormir. Mi mamá divina daba todo, pero ella daba todo lo que era, no material por valioso, sino por hacer, qué sé yo, hacer un vestido, ir a comprarte sandalias y traerte 2 en vez de una y yo decirle yo necesito una, las otras devolvelas, porque es la naturaleza de uno. Pero digamos, uno se da cuenta, fotos teníamos todos, yo me crié con 3 primos más varones, que nuestros fondos se comunicaban, y
y había lo que era para uno era para todos y compartimos y bajo ningún punto de vista me criaron como hija única. O por lo menos no era su intención y yo tampoco tenía ese aspecto. Siempre es como que me relacionaba. Me relacionaba y siempre había, si no alguien en casa para jugar. Una familia comunicativa. Pero donde los afectos de parte de lo que era mi mamá estaban muy, muy escondidos o demostrados de otra manera. Y yo creo que yo soy la que le enseñé a ser afectuosa a ella. Muchas veces le enseñamos a nuestros padres o a nuestros cuidadores a ser demostrativos. También es por lo que nosotros necesitamos, creo yo, como esta necesidad de afecto, esta necesidad de cariño que todos los niños necesitamos cuando somos niños y también cuando somos adultos. Creo que se ve reflejado en muchos aspectos. Y es muy interesante lo que decís. De esto viene la otra pregunta, que es ¿cómo vos te enteraste que eras adoptada? Porque llegó un momento de tu vida que dijiste, nada, algo pasó, vos tuviste la duda. ¿Cómo fue ese momento que fue, creo yo, bisagra en tu vida? Estos planteos y esto que uno se pregunta se da en forma intermitente. Son épocas que hasta le he cuestionado a mi mamá si era adoptada, pero bueno, es cosa que, como dije, todos los chicos en algún momento, o la mayoría, se pregunta. Yo me llevaba muy bien con mi mamá alrededor de los 23, yo tendría 23 años y ella falleció. Y bueno, quedamos con mi papá y por ahí también él no lloraba para que yo no lo viera y yo no lloraba para que él no me viera. Entonces, bueno, de alguna manera uno se va comunicando y bueno, a mi papá evidentemente lo afectó bastante porque eran muy compañeros. Los fines de semana era cosas que hacer en casa que las disfrutaban en familia, siempre venía alguien, o sea, siempre fue una familia así muy, muy sociable. En un momento mi papá tuvo una ACV y bueno, una amiga mía que en realidad fue del profesorado, me dice, ¿no querés ir a una persona que tira las cartas y te dice si va a estar bien o no? Yo le digo, mira, no creo en eso. Me dice, pero andá, si te quedas tranqui. Bueno, fui y esta persona me dijo que mi papá se iba a poner bien, que se iba a ir al exterior, que iba a estar bien, iba a volver a su vida normal de trabajo, que él lo que hacía también tiene que ver con la motricidad fina, porque el trabajar en óptica tiene que ver con eso también. Y me dijo este hombre que volviera otra vez más. Bueno, volví y ese día me dijo, mira, va a estar todo bien, pero te tengo que decir algo. Tus papás son tus papás del corazón, pero no son tus verdaderos padres. Bueno, yo sentí como que un conflicto se había resuelto, pero tampoco uno puede confiar en lo que personas que uno no conoce le dicen. Así que bueno, después lo verifiqué con mi madrina y bueno, la verdad que me hizo bien, pero también estaba de dónde uno viene. Bueno, y ahí apareció una tía en la cual me decía, mira, lo único que yo sé es que tu mamá pertenecía a un conjunto folclórico que hacía giras por todo el país, que habían venido de Uruguay y que había quedado embarazada y tenía que volver sin bebé. Entonces me vendieron así literalmente. Por ahí en algún momento me cuestioné esto del deseo, el no haber sido deseada, pero ¿hasta qué punto no fui deseada? Entonces eso era un punto que por ahí me jorobaba. Bueno, siguió el tiempo y a mi mamá le habían prometido que no iban a decir nada. Mi papá hizo el viaje al exterior, mi papá después volvió a tener otros problemitas de salud, pero se puso bien de nuevo también. Y en un momento jamás nos puteábamos ni nada, pero en una discusión él me dijo, andate a la puta que te parió. Y yo le dije, bueno, decime quién es la puta que me parió y me voy. Y no me dijo nada. Y bueno, ante su salud deteriorada y ante ser un padre, pero súper presente porque los dos estaban en todas, dije, no le puedo hacer esto. Y lo dejé ahí,
porque seguramente tampoco lo sabía. Bien, con respecto a esto que estás hablando, me parece muy importante hacer enfoque a esto que decís. Si vos realmente sentiste, lo pensás desde el fondo de tu corazón y decís, ¿tuve culpa de preguntarle a mi padre? ¿Sentí la culpa de preguntarle a mi padre o a este cuidador? Por una cuestión de no herirlo a él, pero en realidad es algo que vos tenías que saber y sanar para poder completar la información que tenés de tu vida. Y lo pusiste en manos de él y no quisiste tomar esa responsabilidad, ¿o cómo lo abordaste? Culpa no sentí culpa, me daba pena en realidad el padre que era y lastimarlo, pero no culpa desde ese punto de vista. Sí, más que nada eso de lastimarlo. Y por otro lado, es como que esto aparece en forma intermitente y no era algo obsesivo y continuo, porque estaba la vida, estaba después el surgimiento de tener un hijo y un montón de cosas más, pero fue pasando el tiempo. Eso fue alrededor de los 27 años lo que conté, entre 23 y 27 años, sobre enterarme de mi identidad. Y después a los 40 años supe dónde había nacido y que la partera que me había atendido se llamaba Esperanza de San Martín, que actualmente no creo que viva, ¿no? De la calle La Finur, a la cual llamé y le pregunté. Uno puede decir, uy, ¿cómo le va a preguntar? Encima, ¿qué se va a acordar? Pero intermedio había una persona que era muy particular, que participó o estuvo en esa adopción. Y son estas personas que para uno es como un personaje, como que decís el nombre y, uy, Mingo, pues se llamaba Mingo. Y el que lo conocía sabía de quién estaba hablando. Entonces hablé varias veces con ella y, bueno, no tuve respuesta y quedó todo ahí. Eso más o menos alrededor de los 40 años. Y hoy que tengo 63 años, más o menos a los 60, la madrina de mi hija me trae un test para hacerme, estos que se mandan a Estados Unidos sobre la identidad, y bueno, lo hice, porque digo, por lo menos quiero saber el grupo étnico, algo más, por mí y por ahí por mi hija, que ella tan preocupada no estaba, pero me parecía que era una parte de la historia que ella no la tenía. Y bueno, ahí me dio que las características mías eran lituanas, y que tenía un ADN muy similar a una persona que vive en Inglaterra, al cual le escribimos, le escribió mi hija en inglés, dijo, soy la hija de Liliana Morandini, y le explicó, esta persona está haciendo grupos de ADN los más similares y los que más se aproximen, ¿eh? Bueno, lo último que hay es que se mandó el correo, que casualmente tengo que abrirlo y ver qué pasó, pero bueno, es a lo máximo que uno puede llegar. No me desesperé. También estaba esto de primero saber quién eran mis padres, y también siempre estuvo esto de saber quién es mi madre y no mi padre. Y entonces yo me planteé, por ahí la posición de mi padre estuvo totalmente satisfecha y fue como que tenía que ser, mi madre excelente, pero por ahí esto del no ser demostrativo, pero siempre fue quién fue mi madre. Qué interesante, porque creo que también el origen tal vez lo relacionamos, digo, ¿no? Yo hablo como así que lo relaciona al vientre materno, el origen, que venimos de ahí. Quieras o no, el padre por supuesto que es un rol súper importante, pero nosotros venimos de la panza de nuestra mamá. De ahí tal vez creo que viene esta duda de quién es esta mujer en la que estuve adentro de su panza, y obviamente también tuviste este rol importante de tu papá presente. Entonces es como, creo que la duda viene muy por ese lado, y dentro de esta duda te quería preguntar si hoy tenés ganas de buscar el 100% ver quiénes son, o si preferís dejarlo que fluya. Y si viene, viene, y si no, gracias. Pero vos estás con la cabeza en búsqueda de esas personas. Los orígenes sí, pero no es una desesperación o algo, es como que también dejo fluir. Bueno, de dónde soy, qué en lo étnico,
qué características tengo. Pues yo también pensaba en lo étnico, debo tener bastante italiana y nada que ver. Hasta tengo algo de judía. Pero italiana es muy poco y bueno, hay cosas que uno dice, pero mira vos, uno piensa que las cosas son de determinada manera y son de otra. Hoy por hoy, no. Soy muy agradecida. Agradezco la vida que he tenido siempre, siempre. La gente de la que me he rodeado y el ir armando también mi familia, porque mi familia la fui armando yo. Algunos, si bien no es una familia grande, son familia de mis padres y otras familias son de amigas de mi mamá, de los hijos que somos como primos, como hermanos. Esa es la familia que... Lo demás lo dejo fluir. Hasta también quería saber, pero sentí temor de saber quiénes son esas personas, ¿viste? Porque uno se pregunta quiénes son esas personas también. Pero bueno, siempre queriendo saber, pero también en la duda de esto con qué me voy a encontrar. Muy impresionante. Creo que hay que tener mucho coraje también para esto. Y ahora vamos a ir a la parte analítica, si se puede, de este episodio. Vos, después de que te enterás de que sos adoptada, habrán pasado algunos años o al tiempo después, ¿vos sentiste en algún momento que habías creado, entre comillas, por decir, un reino fantasma, que a este reino fantasma lo nombramos como para explicar de una visión, de una imaginación de quiénes son los posibles padres en las personas que fueron adoptadas, y como de la vida que podría llegar a tener o la vida que podría llegar a ser la tuya como hayas vivido? Entonces esta parte como desde la imaginación que se suele dar. No, no lo imaginaba, o sea, sí por ahí fantaseaba, como digo siempre, quién es mi mamá, pero no sobre algo ideal, no, porque lo que es el núcleo familiar fue tan bueno siempre que no. Sí le encontré respuestas también cuando tendría 8 años, que esperaba que mi papá volviera al negocio y me quedaba atrás de la cortina esperando que él viniera y tenía un dejo de angustia grande. Pero le encontré el significado, ¿por qué me pasaba esto? O sea, por la historia, por no saber de dónde uno viene, o sea, algo arrastra y algo tiene y algunos momentos, pero en general no. Yo agradecida porque tuve una vida excelente y tengo una vida excelente y uno también hace la vida excelente, porque la cabeza es tan poderosa que hacemos lo que queremos con la cabeza. Nos tenemos que dar cuenta y no entrar en cosas que nos destruyan. El pensamiento tiene una fuerza increíble y si uno se queda con esos pensamientos tipo pájaro carpintero que te taladra en la cabeza, te haces mal vos y le haces mal a todos los que crees y sobre todo vos, porque vos tenés que estar bien para estar bien con los demás. O sea, agradecidísima de la vida, siempre. Me parece súper lindo lo que decís y también muy motivador. Y dentro de esta también elegiste una profesión que me parece que es súper interesante, porque vos, ahora te pregunto, como psicóloga de tu propia vida, porque ahora es correrte del lugar en el que estás todos los días, que es de escuchar a los demás, a escucharte vos y a ponerte en el lugar como de bueno, yo hablo ahora. Y desde el lado de psicóloga, ¿vos pensaste en qué aspectos se manifiesta esta adopción que vivenciaste, ya sea desde el lado del apego, desde el lado del abandono, desde el lado también puede ser, se me ocurre, como de esto de que vos decías de no sentirme deseada? Digo, ¿se te manifiesta a lo largo de tu vida o vivís normalmente como si nada? Sí, de alguna manera se manifiesta. Es que ahora no lo hago, pero ante una pareja o algo que yo siento que no va, abandono antes que me abandonen. Lo abandónico está en mi vida y lo he trabajado ya hace unos cuantos años. El famoso darse cuenta de las cosas. Hay gente que nunca se da cuenta de nada. Y yo lo que noté, sí, esto en un principio era el cómo no fui deseada. Eso me tenía loca. Eso lo superé. Pero me di cuenta esto de la situación abandónica. Si uno conoce a alguien o está en relación con alguien y la cosa ve que no va, yo abandono antes que me abandone.
o lo hacía. Hoy por hoy es diferente. Pero lo bueno es darse cuenta. Pero bueno, puede ser un dejo de tristeza y demás, pero no llegar a una depresión o algo así, no. Lo bueno es haberme podido dar cuenta del papel que juega el abandono en uno y lo que uno siente, porque por ahí no es así, no todo es abandono, pero la cabeza es poderosa. Vos hablando desde el abandono como hija, ¿no? Porque siempre hay que recordar el lugar que tenemos como hijo, ya, aunque seas madre. Ahora, como madre, ¿sentís que a tus hijos les brindás todo lo contrario a algo relacionado al abandono? ¿O tratás de sobreprotegerlos sobre ese lado para que nunca se sientan de esa manera? Pasa una cosa, sí, yo recuerdo cuando fui madre, lo primero que hice el primer año, no me despegué de mi hija. Claro. Tenía necesidad, después del año era como que quería salir corriendo. Pero el primer año fue una cosa terrible, ¿viste? Y tenía a mi tía que el primer año ni trabajé, corté todo. Estaba abocada a mi hija. Y con respecto a transmitirle, lo que pasa que uno siempre con los hijos queremos que nos sufran. Y se aprende con la experiencia, con el sufrimiento. No queremos le damos todo servido. La sopa hecha, esto, todo. Y uno no se da cuenta que no los deja crecer. La importancia de dejarlos crecer, porque los queremos tanto que no les hacemos bien, les hacemos mal, porque nos anticipamos a lo que ellos quieren decir. O sea, yo me di cuenta en algún momento, y en algún momento, siendo mi hija chica, me di cuenta que a pesar de esa necesidad que tenía, le di apertura a lo que es el padre. O sea, me pude dar cuenta de eso. Después sí, me debo haber mandado 800.000 macanas como todo el mundo. Pero si algo es bueno es que uno tiene que dejarlos ser a los hijos y quedarse quietecito, porque es la única manera que los hacemos más fuertes. Bueno, Lili, me encantó esta charla. Me pareció enriquecedora total, es súper motivadora tu historia, me pareció recontra interesante, y también desde tu lado cómo vos lo vivenciaste y cómo te desarrollaste en tu vida a lo largo de esto. Así que te agradezco muchísimo por haber participado en esto. Tenés el espacio para decir las palabras que vos quieras, y gracias también por venir y participar de este episodio tan importante. Gracias a vos, porque para mí también es súper importante, y bueno, a uno se le remueven cosas, somos humanos, llenos de sentimientos, y para mí es sanador esto también. Así que te agradezco un montón, Mica. Gracias. Muchas gracias, Lili. Me llena de amor todo el corazón, y con este mensaje final también quiero que las personas que están escuchando esto lleven a sus vidas y que hagan como un pensamiento reflexivo al amor de los padres, y a valorar lo que tenemos. Valoremos lo que tenemos, no cuestionemos. Yo sé que a veces las cosas no salen como uno quiere, sucede, nos pasa a todos en diferentes aspectos, pero agradezcamos lo que tenemos, porque nuestros padres, nuestros cuidadores, las personas que se dedicaron a que nosotros estemos vivos hoy, hicieron todo lo que pudieron y más para que estemos bien. Entonces, gracias a eso son las personas que son hoy, somos, me incluyo porque también tengo a mis padres que dan todo por mí. Entonces, gracias a este momento de reflexión, quiero que lleven como una tarea, que lleven a su vida los momentos con sus padres, y también que les agradezcan. A los que los tienen, que los agradezcan, y si no los tenés, también les puedes agradecer de otra forma. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado hasta el final, y nos vemos en el próximo episodio. Terminamos con este episodio. Muchas gracias por escucharlo, y te espero en el próximo para más pochoclos.